gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, aquí tradicionalmente, desde la época de Balaguer, de los 12 años, y en años siguientes, había una relación de políticos y empresarios, políticos en el gobierno y empresarios, que era una relación de constantes diferencias, pero que al mismo tiempo se tornaba armoniosa en cuanto a la funcionalidad de la economía en sí misma. Y los políticos, cuando llegaban al poder, pues tenían la manera de conseguir dinero, de hacerse de dinero. Pero el político se mantuvo siempre en la intención de seguir siendo político. Y por eso la forma en que los políticos hacían dinero en el pasado era mediante la clásica comisión. Ustedes recuerdan o recordarán los más viejitos el clásico 10%. Ese 10% como que era una regla de oro en la relación Estado-sector privado, toda vez que cuando el sector privado requería de algún tipo de negociación con el Estado, o trámite o lo que sea, siempre se movía la comisión de posiblemente un 10%. Luego ese 10% se fue distorsionando y fue aumentando. Y ya no los 10%, sino que posiblemente fueron 15, fueron 20 y fuera más. Luego llegó una distorsión mayor, que fue cuando muchos políticos en el gobierno y ya en gobiernos posteriores, principalmente en los gobiernos, y tenemos que decir así, del PLD, porque tiene 20 de los últimos 24 años gobernando, donde muchos funcionarios o políticos en funciones gubernamentales ya no querían una comisión, sino que lo que querían era una participación societaria en determinados proyectos. Entonces ocurrió que algunos empresarios iban con un emprendimiento o con la intención de expandir negocios nuevos o crear nuevos negocios adicionales a lo que ya tenían, y cuando iban a hacer los trámites, los atrasos para la aprobación de determinadas autorizaciones no se daban precisamente porque el político en funciones quería una comisión, sino porque el político en funciones quería una participación accionaria. O cosas peores que llegaron a ocurrir, que el político en funciones entonces le ponía trabas a ese nuevo proyecto o a ese nuevo emprendimiento hasta que el empresario desistía o el emprendedor desistía, y luego entonces él como político lo emprendía y pasaba a convertirse en empresario. Y luego vino a ocurrir otra situación peor. La situación peor, que era una situación amparada en algo bonito, en algo positivo, muy positivo, que fue cuando el gobierno decidió, sin personalizarlo, el gobierno decidió darle cumplimiento a la aprobación previa de legislaciones que establecían la participación de determinados sectores o niveles empresariales en las negociaciones con el Estado, que el Estado garantizaba la compra de al menos el 20% de los bienes y servicios que requería a pequeños y microempresarios. Una iniciativa bonita, porque eso lo que buscaba era impulsar el desarrollo de micros y pequeñas empresas o la formalización de microempresarios que tuvieran en informalidad y que para poder negociar con el Estado entonces tendrían que formalizarse. Y eso contribuía con dinamizar la economía. Pero eso trajo como consecuencia también una distorsión grave, que fue la idea genial de que a muchísimos funcionarios se les ocurrió convertirse ellos en pequeños y medianos empresarios y convertirse ellos de manera directa o indirecta en suplidores del Estado. Luego entonces está la limitación que impone la ley 340-06. Por el asunto de las vinculaciones y ese tipo de cosas. Pero esa misma ley 340-06 tiene sus filtros que le permiten que el convocante a la licitación pueda de una manera u otra filtrar o facilitar información a determinados participantes en concursos o licitaciones para que consigan o para hacer que consigan la ganancia de esa adjudicación. Y eso es lo que ha ido creciendo aquí en el país. A tal punto que ustedes ven cómo empresarios tradicionales a veces se le acercan a uno y le dicen a uno, empresarios tradicionales, me refiero a tradicionales, y te dicen, ¿cómo puede ser posible que fulano de tal
un político que llegó al gobierno hace, qué sé yo, 10, 12, 15 años, hoy día tenga un patrimonio económico mayor al de mi familia que tiene 200 años, señores, aquí trabajando para poder crear fortuna. Y efectivamente tú tienes aquí políticos o enganchados a políticos que pasaron a ser empresarios estando en el propio gobierno y que hoy día tienen patrimonios económicos mayores de los de cualquier empresario tradicional que de generación en generación viene trabajando para poder hacer fortuna. Fue cuando se produjo la distorsión del político que pasó a ser empresario. Y esa distorsión se da no solo entre funcionarios del gobierno o personas que han estado en el gobierno, sino personas vinculadas al gobierno. Se da incluso hasta a nivel de la comunicación, donde tú tienes comunicadores, señores, que no necesitan ya ningún tipo de apoyo gubernamental directo para poder subsistir como empresarios de los medios de comunicación en el país. Y eran gente que tal vez hace 20 años eran quizá, qué sé yo, tal vez simples periodistas. Y lícito o ilícito, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el propio gobierno, el propio Estado, de manera intencional o no intencional, queriéndolo o no queriéndolo, se encargó de fortalecer una distorsión que ha contribuido con la creación de una cantidad importante de empresarios, como le dicen los ricos tradicionales, de nuevos ricos. Algunos que han surgido a través de actividades de lavado de dinero ilícito o de narcotráfico, eso es otra cosa. Otros que han surgido de negociaciones que pudieran, entre comillas, verse como lícitas, porque son negociaciones con el Estado, y no es un pecado ni es ilegal negociar con el Estado, pero si es un pecado y si es ilegal, entonces crear mecanismos mediante los cuales determinados sectores salgan beneficiados. Al punto que empresarios tradicionales prefieren ni siquiera participar en determinadas licitaciones y prefieren entonces convertirse en suplidores de esos que a su vez ganan el concurso y tienen la forma de cobrar con mayor facilidad en los estamentos del Estado. Y ustedes ven también a veces entonces que hay una licitación pública donde participan empresas tradicionales de determinados sectores y empresas prácticamente desconocidas que de repente ganan la licitación. Y tú dices, ¿y cómo una empresa? Y no quiero poner ejemplos directos, pero por ejemplo, el caso ahora reciente que se habla de una estación de combustible ahí en la zona este de Santo Domingo. Una estación de combustible. Cuando usted busca las licitaciones donde participó esa estación de combustible, es posible que hayan aparecido compañías de alto prestigio, suplidoras, distribuidoras de combustible de este país, que tienen posiblemente estructuras súper actualizadas y con suficiente capacidad en términos de personal y de logística para ganar cualquier licitación y de repente la perdieron. Entonces, ¿y cómo perdió esta licitación tal o cual empresa? ¿Y cómo le ganó esta que no tiene ni siquiera una sucursal y cuyo nombre es hasta desconocido? Entonces, esas son de las situaciones que han creado estos problemas que vemos ahora. Sin embargo, lo que tenemos es un presidente que tiene la voluntad firme de evitar que ese tipo de cosas ocurra ahora en su gestión gubernamental. Pero esa estructura está intacta. Esa estructura está intacta. Y depende ahora de la voluntad de un gobernante de impedir eso. Pero no ha cambiado la estructura como tal. No ha cambiado la ley 340-06, sino que por el contrario, las modificaciones que se le han hecho en este gobierno han sido para flexibilizarla, no para endurecerla. Entonces tenemos nuestra confianza depositada en la decisión de un presidente honesto que tiene la intención de evitar cualquier tipo de actuación de parte de su gabinete que afecte su imagen como gobernante. Pero al final no es así como se sostiene. Al final tienen que entonces establecerse estructura para desmontar ese tipo de cosas. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. En la tentación
de querer hacer fortuna rápido. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión un funcionario del gobierno se me acercó y me preguntó: ven acá, Esteban, ¿tú tienes algún proyecto? ¿Tú no tienes algún proyecto de desarrollo, un proyecto de lo que sea? Digo, ¿pero cómo así de lo que sea? Sí, un proyecto, una idea de un proyecto de producción de algo. Para nosotros conseguir alguna aprobación de un financiamiento, para que tú participes y entonces para que tú te conviertas. Y yo me quedé así como, porque yo dije, pero que no, yo no sé, al final. Era para apoyar. Sí, para apoyarme. Pero al final, pero fíjate cómo porque no, tuvo que me dijo, sí, invéntate algo, o sea, invéntate algo. Entonces me quedé como, wow. O el caso, por ejemplo, mira, yo estuve trabajando en el sector eléctrico en el gobierno pasado, antes de irme, Francis. Y recuerdo que en una ocasión, el administrador de EDESUR de entonces, Radamés del Carmen, convoca una licitación para contratar, porque iba a crear unas unidades motorizadas para atender necesidades pequeñas del sector eléctrico. Y entonces él se sorprendía porque estaba nuevo en el cargo y se sorprendía porque decía, pero los suplidores tradicionales de motocicletas no quieren participar en la licitación. Los que participaban era gente desconocida. Entonces decía, pero ¿y por qué no participan? Y empezó a llamarlo por teléfono y dijo, no, es que nosotros no queremos negociar con el Estado. Nosotros mejor suplimos al que va en el concurso, porque así no tenemos que estar bromando con cobro y con maniobras en el propio Estado. O sea, esas son de las situaciones que finalmente distorsionaron esto. Cuando los políticos decidieron convertirse en empresarios cuando estaban en función pública y acumularon fortunas en algunos casos que superan los patrimonios de empresarios tradicionales. Eso hay que desmontarlo. No solo con voluntad, sino con reformas estructurales que tiendan a evitar que continúe o que vuelva, aunque ahora tal vez no lo tengamos. Francis.